Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor en este culto de la tarde y continuamos con nuestra serie acerca de qué es un cristiano. Como ustedes recuerdan, hemos estudiado ya varios temas. El primero fue que un cristiano verdadero es un cristiano que cree, ¿verdad? Que tiene fe verdadera. Después estudiamos que un cristiano verdadero es un discípulo, un seguidor de Cristo. Luego, el pastor Rubén nos enseñó que un cristiano verdadero es un hijo, ¿verdad? Hijo de Dios con todo lo que eso implica. Luego, dijimos que un cristiano es un siervo, ¿verdad? Un servidor de Cristo. Todo cristiano, como aprendimos de Apocalipsis el viernes, ¿se acuerdan? Que el Señor en sus frentes selló ¿a quién? A sus siervos, es decir, a todo el pueblo de Dios, a sus elegidos. Todos por igual estamos al servicio de Cristo. Y hoy vamos a continuar. ¿Se me escapó alguna enseñanza? Amigo, es cierto, ¿verdad? Ser cristiano es ser amigo, ¿verdad? Amigos de Jesucristo. Y creo que hasta ahí llegamos. Y hoy vamos a estudiar un tema también igualmente importante, que ser cristiano es ser un soldado. ¿Oyeron, niños? Ser cristiano es ser un soldier, un soldado de Jesucristo. Para eso vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. ¿Ok? Entonces vamos a leer la palabra de manera unida. Hermanos, 2 de Timoteo 2. Pónganse de pie mientras tanto, hermanos, que puedan. 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. ¿Ok? Digan amén si lo quieren, hermanos. Muy bien, entonces esta es la palabra santa del Señor. Juntos, empezando en el versículo 1 de 2 de Timoteo 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como fiel soldado de Cristo. Ninguno que le quiera se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahora, hermanos, amén, así es. Y ahora brinquen a Efesios. ¿Okay? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del 10 al 12 y de ahí volvemos a brincar hasta el 18. ¿Ok? Efesios 6, del 10 al 12, damos un brinco y llegamos al 18 después. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, leamos juntos la palabra de Dios, empezando en Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos para entender tu palabra en esta tarde, para que, Señor, entendamos que ser seguidor de Cristo es ser un soldado de Cristo, alguien que lucha por Cristo,
alguien que sirve por amor a Cristo, alguien que se entrega completamente al servicio de Cristo. Oramos para que, Señor, cada uno de nosotros te amemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y que anhelemos conocer más quiénes somos por nuestra unión con Cristo nuestro Señor. En su santo nombre oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, un cristiano entonces, como hemos leído de la palabra, es un soldado de Jesucristo. ¿Ok? Un soldado de Jesucristo. Hermanos, los cristianos tienen tres enemigos. ¿Ok? Los cristianos tienen tres enemigos. El primer enemigo es este mundo, como dice la Escritura, las tinieblas de este mundo, la corriente de este mundo. Recuerden que cuando hablamos del mundo, no queremos decir el mar, ni los árboles, sino queremos decir la humanidad que vive apartada de Dios y que tiene un estilo de vida, que tiene una conducta, que tiene una enseñanza que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es nuestro primer enemigo. Pero también hay otro enemigo, y ese enemigo habita en nosotros. Es el pecado en nuestros propios corazones. Porque cada uno de nosotros sabe que somos pecadores. Hoy en la mañana aprendimos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que sí, ellos, no solamente la generación mala de Israel, sino los propios discípulos de Jesús caen en el pecado de la incredulidad, de no creer verdaderamente en Él. Y el tercer enemigo, pues es Satanás, el diablo, el príncipe de los demonios. Entonces tenemos que luchar contra estos tres enemigos. Y eso es lo que hace un soldado. Niños, un buen soldado, a ver, un buen soldado es cobarde o valiente. Los niños. Los niños. Un buen soldado es cobarde o es valiente. A ver, hey children, wake up. A good soldier. Is a good soldier coward or brave? Brave. Así es. Un buen soldado es valiente. Y entonces un buen soldado va a pelear contra el enemigo. Pero saben, nosotros como cristianos muchas veces no somos buenos soldados. No somos soldados valientes. Somos realmente cobardes en muchas ocasiones. Recuerden nuestros tres enemigos. Este mundo sin Dios, con todas sus atracciones, el pecado que mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, además de cuidarte de los pecados que hay allá afuera, cuídate de quién, de ti mismo, y también cuidarnos de Satanás. El diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, para ser un buen soldado, entonces, un cristiano, hermanos, debe soportar las dificultades. Eso significa que como cristianos no estamos exentos de problemas, de dificultades, de tribulaciones. Y así también un soldado en la vida real, ¿verdad?, cuando va al ejército, pues se va a someter a un entrenamiento riguroso. Muchos de ellos se rinden y renuncian. Pero un buen soldado sabe que tiene que soportar todas las dificultades. Otra cosa que un buen soldado debe hacer es estar ¿qué? Concentrado. Bien concentrado, bien enfocado, bien orientado. Esta es mi tarea, esta es mi meta. No tengo que desviarme, como le dijo el Señor a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ok? Si eres un buen soldado, tienes que estar en forma, tienes que cuidarte, tienes que concentrarte. Y también un buen soldado
pues tiene que vivir para complacer a su comandante. El comandante le va a decir, eso es lo que tienes que hacer. Y si queremos ver contento al comandante, pues el soldado tiene que cumplir las órdenes de su comandante. ¿Ok? Así es la vida cristiana también. Hay muchas dificultades. Tenemos que estar bien concentrados, parados firmemente en la roca que es nuestro Señor Jesucristo y vivir para complacer a nuestro comandante divino, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el hecho de que los cristianos son soldados puede sonar extraño, ¿cierto? Vivimos en una sociedad, hermanos, que parece de papel, ¿verdad? Si le critican una cosita, hacen una bulla bien grande. Claro, ellos sí pueden criticar a los demás, ¿verdad? Pero no les gusta que los critiquen. Entonces, decir que un cristiano es un soldado, alarma a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿los cristianos deben ser agresivos? No. ¿Los cristianos deben ser irrespetuosos? No. Pero un cristiano debe ser un soldado en los sentidos que ya hemos mencionado anteriormente. ¿No deberían los cristianos ser pacíficos y pacificadores? Claro que sí. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando habla de la bienaventuranza, describe varios aspectos del cristiano, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero también el cristiano está llamado a pelear contra el pecado. Es cierto que los cristianos no deben pelear con otras personas. ¿Oyeron, niños? Los cristianos no deben pelearse entre ellos, ni con otras personas. Deben amar a sus enemigos. Qué difícil es eso, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Por naturaleza no amamos ni a Dios ni a nuestro prójimo. Pero el Señor Jesucristo nos manda que debemos amar a nuestros enemigos. Según Efesios, capítulo 6, versículo 12 que leímos, hermanos, hay enemigos contra los que los cristianos deben luchar. Vamos a luchar contra el vecino, contra otro cristiano, pero sí hay enemigos contra los que debemos luchar. Efesios 6:12 dice que esos enemigos son las fuerzas espirituales del mal. Así lo dice. Las fuerzas espirituales del mal. O sea que el cristiano sabe que va a enfrentar retos y dificultades en esta vida terrenal, material, visible. Pero el cristiano, como soldado, sabe que existe otro mundo, un mundo espiritual, un mundo tan real como el mundo que nosotros vemos, tocamos y sentimos. Un mundo espiritual que de hecho es quien gobierna, dice Pablo en Efesios 2, la corriente de este mundo y que ahora opera o actúa en todos los hijos de desobediencia. Jesucristo mismo vino a la tierra para luchar contra Satanás. Jesucristo es el hombre más fuerte que vino a destruir al hombre fuerte, a Satanás. Jesús es un guerrero poderoso, hermanos, que vino para destruir la obra del diablo. Vamos a leerlo en 1 de Juan 3:8. Escuchen cómo dice ahí la palabra. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer, destruir las obras del diablo. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos rescató del poder de Satanás y del poder del pecado y la muerte, y un día volverá para obtener y darnos la victoria final
la victoria total. Pero hasta ese día, hermanos, hasta que Él regrese por segunda vez, todos los cristianos están llamados a luchar. Así es. Todos los cristianos estamos llamados a luchar. Satanás ya ha perdido la batalla contra Jesús, pero Satanás sigue activo en ese mundo. ¿Ok? Cuando oímos de guerras, ¿verdad? O leemos acerca de guerras, pues aunque el enemigo ha sido derrotado en su mayoría, pues en lugares muy apartados, el enemigo todavía puede causar daño, puede seguir matando, hasta que finalmente el ejército vencedor empieza a llegar a todos esos lugares y aniquilar completamente al ejército enemigo. Pero mientras tanto, ¿verdad?, los restos del ejército derrotado que quedan, pues siguen luchando y siguen causando daño. Así también el diablo sigue activo, hermanos, y sigue atacando a los cristianos. Está tratando de alejar a las personas de Dios y del Evangelio. Mantiene a muchas personas en la oscuridad. Y déjenme decirles que Satanás es tan astuto que sabe cómo alejarnos de la palabra de Dios. La Biblia entonces habla de 3 enemigos contra los que los cristianos deben luchar. Los hemos mencionado ya al principio. Debemos luchar contra la oscuridad de este mundo, es decir, las ideas erróneas de este mundo y las cosas malas que suceden en él. Ustedes pueden ver las noticias. Es más, cuando ahora vemos las noticias, ya no sabemos ni qué noticias son verdaderas o falsas. ¿Cierto o no? Este mundo vive engañando y engañando a los demás. Realmente la corriente de este mundo es terrible, hermanos. Pero también debemos luchar contra el pecado en nuestros propios corazones y debemos luchar contra el diablo. Sí, hermanos, nuestros enemigos son fuertes, no son débiles. Pero como soldados de Jesucristo, nunca estamos solos. Él siempre está a nuestro lado. El Espíritu Santo está con nosotros. Además está en nosotros para fortalecernos en la lucha. Recuerda también, gracias a Dios, que Jesucristo ya nos dio la victoria a través de su muerte y resurrección. Estás librando una batalla que Jesucristo ya ha ganado. Y es por eso que no somos completamente destruidos en esta lucha. En los pasajes que hemos leído, hermanos, vemos 3 cosas que un buen soldado debe hacer. Un buen soldado, dijimos, debe soportar las dificultades, debe estar concentrado y debe vivir para complacer a su comandante. Pero veamos más de cerca qué significa que un soldado de Jesucristo debe soportar las dificultades. Pablo, el apóstol, había entrenado a Timoteo para ser líder de la iglesia y evangelista. Ahora Timoteo, hermanos, estaba haciendo este trabajo en y alrededor de la ciudad de Éfeso. Timoteo enfrentaba muchos desafíos, muchas dificultades. Había falsos maestros que intentaban enseñar mensajes falsos a la iglesia. También había personas en la iglesia a quienes les gustaba pelear y causar divisiones. Entonces, el joven pastor Timoteo tenía que enfrentarse a este tipo de dificultades. En el pasaje que hemos leído, Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades, hermanos, significa mantenerse firme en tiempos de dificultad, en tiempos de sufrimiento. Así, niños,
Cuando vienen los problemas a la vida, ¿verdad? Cuando los niños no pueden hacer una tarea, quieren encontrar una salida fácil, ¿cierto o no? Están trabajando, de repente no pueden. ¿Y qué hacen? Se ponen a llorar. No puedo. Y no es que no puedan, ¿verdad? Sino que a veces son flojos y quieren salirse por la puerta fácil. Pero la mamá y el papá no les dicen, ay, para que no llore mi hijo, entonces que ya no trabaje. Bueno, los padres que hacen eso, ¿están formando correctamente a sus hijos? No, ¿verdad? Están siendo entrenados como soldados débiles y cobardes. Pero los buenos padres les dicen, ok, hijo, llora, sécate la lágrima y los mocos y sigue trabajando, ¿verdad? Sigue trabajando. Tenemos que mantenernos firmes en medio de las dificultades. Pensemos en un soldado que va a la guerra, hermanos. Habrá momentos en los que pasará frío y se mojará. Le dolerán los pies de tanto caminar. ¿Alguien de aquí trabaja allá en los files, en el campo? ¿Verdad? ¿Cuánto caminan? ¿Verdad? Caminan mucho y al final del día, ¿cómo terminan? Cansados, mojados, y llueve y con el frío, ¿verdad? Ahora que está el frío y la neblina, bueno, los pies se cansan de tanto caminar. A veces el soldado se sentirá solo, pero aún así debe obedecer a su comandante. Pues cuando van a trabajar, ¿verdad? Y ven la neblina y el frío y la escarcha, el hielo, no dicen, vámonos de vuelta a la casa. No, ¿verdad? Uno dice, hay que trabajar. No debe detenerse cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, hermanos, los soldados de Jesucristo pasarán por pruebas duras. Algunas pruebas son grandes y evidentes para todos. Pero ¿saben? Hay ciertas pruebas que son mucho más difíciles de las que nosotros estamos enfrentando. En este momento hay cristianos encarcelados por causa de Jesucristo. En este momento hay cristianos que están siendo torturados, lastimados, golpeados e incluso asesinados por su fe. Y bueno, esos cristianos son soldados fieles, porque ni siquiera ante la muerte se rinden, porque saben que Jesucristo ya ha ganado la victoria y saben que al morir solamente están pasando a la gloria eterna. Pero hermanos, no solamente existen esas pruebas tan evidentes y abiertas y grandes, también existen pruebas secretas, pruebas internas, pruebas privadas. Por ejemplo, piensa en una mujer cristiana que cuida de su madre enferma, ¿verdad? Puede ser muy difícil para ella hacer esto todos los días y todas las noches sin que pase. Piensen en la hermana Virginia, ¿verdad? Dolor, ya no puede pararse mucho, su espalda la tiene llagada, sufre, ya no tiene control de su cuerpo. Ella es una buena, ¿se dice soldado? Soldado, ¿no? De Jesucristo. Una buena guerrera. Es más, para la hermana Virginia, la conocen no solamente aquí, sino en muchas iglesias de nuestra denominación, como una guerrera de oración. ¿Saben, niños? Ella está sufriendo. No puede ni comer. Tiene llagada todo su cuerpo, pero ora por cada uno de ustedes aquí. Por cada uno de nosotros. Ora la hermana Virginia. Y sería bueno que de ahora en adelante pasemos a darle una vuelta a la hermana, ¿verdad? Pasemos a visitar a la hermana Virginia. Entonces, hermanos, muchos cristianos sufren en silencio. Muchos cristianos sufren en privado. Piensa en una hermana cuyo esposo es violento.
cuyo esposo es durísimo y no le muestra ni un poco de compasión, que incluso se burla de ella, hace mofa de su fe. Bueno, hay muchas hermanas que sufren de esa manera, ¿cierto o no? Mas sin embargo, ellas son firmes en la fe. Piensa en un hermano que tiene una enfermedad terminal. Hay muchos, ¿verdad?, de nosotros que estamos enfermos, pero siempre hay alguien más que está en una situación mucho más peor que la nuestra. Pues ellos son soldados de Jesucristo que están sufriendo penalidades. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Mantente firme en medio de las tribulaciones. No podemos por nosotros mismos. No podemos por nuestras propias fuerzas. Pero Cristo está con nosotros. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ahora que un buen soldado de Jesucristo se mantiene concentrado? Mantén la concentración. Mantente enfocado. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que no debe involucrarse en ese mundo. Vamos a leerlo, 2 Timoteo 2:4. Y dice el apóstol a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 4, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínate, eres un soldado y entonces, en lugar de ir a entrenar, te quedas a ver televisión. ¿Será que tu comandante va a estar feliz contigo? Niños, ustedes también son soldados de Jesucristo. Y ustedes también tienen responsabilidades. Les voy a dar un ejemplo. Van a la escuela y les dejan tarea. Y saben que tienen tarea. Y cuando llegan a su casa, ¿qué es lo que deben hacer? Pues su tarea. ¿Y qué hacen cuando llegan a la casa? Lo primero que hacen, quieren el Wii, quieren el Nintendo, quieren ver la tele, hasta le roban el celular a la mamá o al papá. Ahí anda uno buscando el celular donde está y uno está abajo de la cama con el celular. Casi quedan ciegos, pero ahí están bien enfocados en lo que no deben, ¿verdad? En lo que no deben. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que sí debemos hacer. Eso significa que Timoteo, hermanos, no debe estar demasiado ocupado con otras cosas. Debe enfocarse en la obra que el Señor le ha encomendado. Y saben, no solo los pastores deben enfocarse. Todos debemos enfocarnos en nuestras tareas, en nuestros deberes. En el hogar tienes que enfocarte. En el cuidado de los niños hay que enfocarse. En la oficina hay que enfocarse. Porque saben, hermanos, siempre han habido distracciones. Pero en esta generación incrédula y perversa en que vivimos, hay muchas distracciones más que antes. Y es bien fácil distraernos y no enfocarnos. Jesús dijo que algunas personas están tan ocupadas con las preocupaciones de esta vida que se olvidan de las cosas de Dios. Otras personas se olvidan de las cosas de Dios porque están demasiado ocupadas ganando dinero y disfrutando de la vida. Vamos a leerlo en Mateo 13:21. Mateo 13:21. El Señor Jesucristo dice así: hablando acerca de la parábola del sembrador, dice: mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero ¿qué dice después? El afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Eso no es lo que deben hacer los soldados. Como pastor,
Timoteo tenía una tarea especial del Señor. Tenía que predicar la palabra en cada oportunidad. No todos los cristianos tienen esa tarea, pero todos tenemos, por ejemplo, la tarea de orar. Niños, ¿ustedes oran? A ver. Niños, ¿oran ustedes o no oran? Santiago dice que sí oran. Muy bien. Leo, ¿tú oras? Hace Leo. Sí. Muy seguro, ¿verdad? Sí ora. Bueno, puedo preguntar a los adultos, ¿oramos como debemos? No siempre, ¿verdad? No siempre. Y la oración, hermanos, es parte importante de la batalla. Debemos darle tiempo y centrarnos en ella todos los días. ¿Saben? Yo como Pastor Rubén también lo sabe, leemos la palabra, queremos entender la palabra y luego ni siquiera oro para entenderla. Me parezco a los apóstoles, ¿verdad? Que aprendimos en la mañana. Creemos que automáticamente, por estudiar, ya vamos a entender la palabra. Pero no es así. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos que orar como buenos soldados de Jesucristo. Todos nosotros también tenemos la tarea de luchar contra las tentaciones del diablo, hermanos. Así es. Como soldados debemos estar siempre alertas y debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa para servir a Jesucristo y a su pueblo. Las tentaciones. Jesucristo dice que van a venir muchas tentaciones, muchas. Y lo vemos en esta generación incrédula y perversa. Lo ves en tu teléfono, ¿cierto o no? Lo ves, abres tu Facebook, abres tu TikTok, abres tu Instagram, y si dice una cosita que te gustó, parece que el teléfono lee tu mente, ¿cierto o no? Y te da otra mejor que esa que dice. Y de repente estás así, ¿no? Así, 10 minutos, 15 minutos, y así nos pasamos. ¿Estoy exagerando? ¿Verdad que no? Y hasta los pastores, hermanos, se sorprendieron. Así podemos estar. De verdad que sí. Nos distraemos fácilmente, pero hermanos, tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo. Y sí, hay muchas cosas que es mejor dejarlas, cortar con ellas de raíz. De raíz. ¿Qué significa complacer a nuestro comandante? Pablo le dice a Timoteo que un soldado debe agradar a aquel que lo tomó por soldado, a su comandante. ¿Nuestro comandante quién es? Jesucristo, ¿verdad? Y como cristianos debemos vivir para complacerlo, para agradar a nuestro comandante. Jesucristo, hermanos, se alegra cuando luchas la buena batalla con Él. Los discípulos tenían una gran batalla contra el joven, no contra el joven, contra el demonio, ¿verdad? Contra ese joven que estaba poseído, el lunático. Ahí estaba el momento de la batalla. Y entonces los discípulos fracasaron. Y le dicen a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? ¿Saben por qué? Porque realmente querían pelear contra Satanás con sus propias fuerzas. No querían pelear acompañados de Jesús y con el poder de Jesús. Pero el Señor se alegra cuando vives por el poder del Espíritu y luchas contra el pecado en tu vida. Se alegra cuando haces cosas para servir a otras personas. Se alegra cuando dedicas tiempo a orar. Se alegra cuando te mantienes firme incluso en momentos de sufrimiento. Así es. ¿Sabes? En tus momentos de sufrimiento, en tus momentos de dolor, cuando eres firme y vienes a la iglesia y te vemos, eso, hermanos, es usado por Dios para fortalecer a otros soldados cobardes como nosotros, a otros soldados debiluchos, ¿verdad? Que por una prueba quieren salir corriendo. Pero cuando vemos a hermanos que sufren más que nosotros y son fieles al Señor, eso nos revigoriza. Eso nos fortalece.
¿Eres un soldado que vive para complacer a su comandante? ¿Eres un soldado que de verdad entregas todo para tu Señor Jesucristo? Bueno, si quieres ser un buen soldado, tienes que entrenarlo. Tienes que leer la Biblia. Tienes que memorizar los versículos, ¿verdad? Hay un nuevo versículo para memorizar. Memoricemos la palabra de Dios. Metamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Oremos como familias, estemos unidos y caminemos juntos, siempre buscando el bien de la familia, el bien de la iglesia. Recuerda, un cristiano es un buen soldado de Jesucristo. El mundo es un enemigo con el que tenemos que luchar todos los días. El pecado que está en tu propio corazón y también Satanás. Pero soporta las dificultades. Mantente firme. Concéntrate y vive para complacer a tu comandante. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Gracias por este estudio desafiante. Ayúdanos para que como cristianos no seamos débiles, sino seamos fortalecidos por tu gracia para pelear contra la corriente de este mundo, contra nuestros propios pecados y contra el diablo, Señor. Que podamos vivir bien concentrados, manteniéndonos firmes en todo momento y complaciendo a nuestro comandante. Gracias, porque en Cristo tenemos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Y podemos decir como el salmista: con mi Dios asaltaré muro y haremos proezas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado con el estudio y vamos a continuar.